Parque Temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Auspicia este programa Banco Provincia. Voz de Neo 1825. Estamos. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, ya estamos casi terminando mayo. Y bueno, ¿en qué situación está la economía ya habiendo transcurrido prácticamente 5 meses del año? Se decía que, bueno, ya el año pasado se decía que íbamos a tener una economía reanimada hacia fin del 2016. Después se pasó para el primer trimestre, ya estamos transitando gran parte del segundo trimestre y bueno, hay muchas dudas sobre la economía y por eso nos pareció pertinente convocar y dialogar con Guillermo Nielsen, economista, fue secretario de Finanzas, bueno, para ver hacia dónde está yendo la economía, más aún a partir de este nuevo dato político, pero que lógicamente tiene una gran influencia en la economía argentina, que es esta crisis severa política por la cual está atravesando Brasil. ¿Qué tal, Nielsen? Bueno, una introducción bien cargada. Bien, no, porque bueno, son días muy cargados, ¿no es cierto? Y como para empezar a comentar, yo creo que lo más interesante va a ser en muy poco tiempo más cuando empiecen a surgir más elementos de, sobre todo de Odebrecht, pero no únicamente de Odebrecht, y que van a pegar en la economía argentina. Por esto de que se van a abrir todas las coimas que pudo haber. Todas las coimas que puso Odebrecht en estos últimos años. Bueno, acá evidentemente estamos en un juego muy distinto. No va a ser, me parece, quiero pensar que no va a ser como en Brasil. En Brasil no quedó nadie en pie en estos días, no quedó nadie en pie, no hay... No, se habla de 1.800 candidatos de 28 partidos sobornados para las campañas presidenciales o para, bueno... Sí, para lo que fuere, pero... Para su cosa personal, aceptando pagos ilegales, concretamente. Bueno, quiero pensar que en Argentina no es así. ¿Pero qué puede pasar? Vamos a suponer que surge que esta empresa, gran empresa brasileña, coimió en distintas licitaciones, para ganar distintas licitaciones, y que comprometió a funcionarios del anterior gobierno, no del actual. No sabemos. En principio, estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. ¿Pero porque podría haber funcionarios actuales del actual gobierno? Yo no, bueno, Arribas es un funcionario del actual gobierno y está en jaque, mal o bien, con razón o sin ella, pero está en jaque. Un funcionario que normalmente el jefe de los servicios secretos no debe aparecer en nada. En nada. Es una primera regla de los servicios secretos del mundo, es que el jefe del servicio secreto directamente no figura en los medios de comunicación. Y fíjense lo que pasa con Arribas. Acá, insisto, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Acá puede haber una serie de carambolas que son extremadamente complejas y que en lo económico, que es un poco el tema que nos convoca, indudablemente no le hacen bien a Argentina porque no le hacen bien a la región y sobre todo no le hacen bien a un país como Argentina que tiene una relación tan estrecha con el mercado brasileño. El mercado brasileño venía enderezándose. Temer, con toda su debilidad, con todos los atributos que llenan las páginas de los diarios en estos días, es un presidente que estaba haciendo un muy buen gobierno en lo económico, ¿no? Estaba enfrentando los grandes desequilibrios y las grandes ineficiencias de la economía brasileña, que son en muchos aspectos parecidos a las ineficiencias de la economía argentina, ¿no? Y esto, bueno, lo pone fuera de carrera. Me parece que la actividad económica en Brasil
obviamente la bolsa nos está diciendo que se ha resentido mucho, la cotización del real frente al dólar también nos está diciendo lo mismo. No es un panorama alentador en lo económico. ¿Y qué para nos puede Argentina. afectar? Vamos a suponer que Brasil se desestabiliza más de lo que está desestabilizada. ¿En qué nos puede afectar? ¿Puede Bueno, interrumpir menor crecimiento para Argentina, que concretamente. ya era bajo? Ya es un crecimiento muy bajo. Yo no he variado mi punto de vista desde enero a la fecha, no lo he variado para nada. ¿Cuánto Alguna es? vez tuvimos oportunidad de conversarlo, pero ¿Con qué pronóstico? yo dije que este año, con suerte, se recuperaba la caída del año pasado, que fue de 2,3. 2,3, sí. Pero ciertamente lejos del optimismo oficial de 3,5 y por supuesto mucho más lejos de algún pronóstico de un colega que hablaba a principios de año del 5, ¿no? Bueno, lo revisó hacia abajo. Sí, está bien, pero bueno. No, digo, tuvo que admitir, Tuvo que admitir que esto no cierra, esto va a estar si andamos bien, en 2,3, una cosa así. Porque lo de Brasil puede pegar muy fuerte todavía no ha pegado, pero puede pegar muy fuerte. Y con inflación, porque este es otro de los temas. La inflación, los últimos meses, en lugar de ir para abajo, fue para arriba, se aceleró. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí hubo dos cuestiones. La importante es que no se puede combatir la inflación solamente con política monetaria, creo que esta es una conclusión muy evidente. Aquí se ha dejado la responsabilidad primaria, que indudablemente la tiene el Banco Central, pero se lo ha dejado solo al Banco Central. ¿Pero qué otra cosa más se podría hacer, aparte de aumentar la tasa de interés? Acá hay un problema de desequilibrios. Nosotros tenemos, y vamos a terminar este año, con un nivel de déficit fiscal enorme, de 8 puntos del Producto Bruto. Mayor que el del año pasado. Un poquito mayor que el año pasado, que ya fue una barbaridad. Acá hay que bajar el gasto. Si hay un problema, como dicen que hay, que yo no lo creo, de bajar gastos corrientes, que no, porque es recesivo, que yo tengo la impresión que no, el gobierno nunca logró atraer gente que realmente sepa de presupuesto. En el equipo que me cuesta mucho decir que es un equipo económico, no hay especialistas en presupuesto. Entonces, ese es como... Ahora, cortar el gasto del presupuesto no es fácil. No, porque pero en tenés condiciones... el gasto de jubilaciones es rígido. No, desde ya sabemos que jubilaciones y sueldos le ponen un piso muy grande. Pero si eso no se puede, se tienen que cortar las inversiones. Seamos sinceros. Pero si no hay inversión, van a decir, por un lado piden más inversiones para reanimar la economía. El año pasado estuvo planchado todo lo que tenía que ver con la construcción. No, y estuvo planchado el primer semestre con razones obvias, porque tenían que revisar unos casos de corrupción tan flagrantes, tan grandes, que nadie podía ir adelante sin revisar todo lo que estaba en curso. Pero, por ejemplo, en inversiones ahora, al revés, el gobierno está empezando a hacer inversiones en obra pública, en algunos planes de vivienda, y por eso la construcción empezó, por lo menos, a subir un poquito. Sí, pero el problema que tenemos cuando le damos a esto una mirada profesional es que tenemos un problema de atacar los grandes desequilibrios. Por supuesto, en este momento, hay gente muy insatisfecha con la política monetaria por la tasa de interés exagerada, que es exagerada, no hay dudas. Y hay gente muy contenta porque tiene su contrato de pavimentación, de obras hidráulicas, en fin, todo eso. Ahora, cuando uno lo ve desde la perspectiva del hombre de Estado y la necesidad imperiosa que tenemos los argentinos de vivir sin inflación, porque ese es el problema. O sea, acá se deja de lado en toda esta discusión el efecto benéfico sobre la generación de empleo, sobre la producción, de no tener inflación. De eso no se discute. Pero entonces, ¿qué está? Están los optimistas, los que les va bien porque hay obra pública, los pesimistas porque tienen que pagar una alta tasa de interés. Señores, acá hay que volver al equilibrio. Si es necesario, bajar la obra pública. No podemos tener un déficit fiscal de 8 puntos del Producto Bruto. Eso tiene muy mal diagnóstico.
No podemos combinar semejante déficit con un aumento del endeudamiento, como el que está registrándose, y con un atraso cambiario que es consecuencia de todo esto. La Argentina, me parece que esto no se entiende bien, la Argentina está en una situación económica delicada, que Entonces, exige cirugía. Esa cirugía, porque Sí. ya tenemos que ir cerrando. Antes de las elecciones, evidentemente el gobierno no lo haría. ¿Lo haría después de las elecciones? A mí me da la impresión que el gobierno no lo va a hacer si no está obligado a hacerlo. Ni antes ni después. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno lo va a hacer después de las elecciones? Cuando en realidad... Porque pasa a ser inevitable. No, pero... Porque la pero estantería se le puede empezar a caer. Bueno, pero ahí voy. O sea, la estantería ya se le estaba cayendo cuando asumió. Pero cualquier gobierno, y esto es economía política o la política de la economía en realidad, la prioridad de un gobierno es ganar las elecciones de mitad de mandato, las primeras elecciones Sí. importantes que tiene. Lo que es una barbaridad que en esta Argentina, estamos votando cada 2 años, porque no le damos tiempo a las políticas económicas a mostrar los resultados positivos. Vemos el lado oscuro nomás, vemos el lado B de las políticas y no vemos los datos positivos. Nielsen, gracias por haber dialogado esta mañana con nosotros y bueno, nos reencontramos, diagnóstico muy duro, muy realista y seguramente gran parte de lo que nos están escuchando lo están viviendo en carne propia, ya sea por problemas en el empleo, ya sea por problemas en las ventas, por distintos factores. Esta es la realidad económica argentina de hoy. Gracias, nos reencontramos. Parque temático Tierra Santa. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Auspicia este programa Banco Provincia. Odeneo 1825. Estamos.